Ok, bueno, mi nombre es Jocelyn Osorio Juárez de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García del ciclo de tercero B y yo les hablaré hoy acerca del tema de la regulación ácido básica y también esta consiste en el capítulo 31 del libro de Gaito. Bueno, este capítulo consiste en 6 subtemas, que lo es: la concentración de hidrogeniones está regulada de una forma precisa, ácidos y bases, tanto definición como significado, la defensa frente a los cambios de concentración de hidrogeniones, amortiguadores pulmones y riñón, también de la amortiguación de hidrogeniones en los líquidos corporales, el sistema amortiguador de bicarbonato, el sistema amortiguador de fosfato y las proteínas son amortiguadores importantes. Comenzaremos por ¿qué es la regulación ácido-básica? La regulación ácida-básica es un proceso que mantiene un equilibrio tanto de ácidos como de bases en el cuerpo humano. Y este es cuando hay un equilibrio de manera constante del pH. Esto es muy importante para el correcto funcionamiento del cuerpo, ya que una pequeña cantidad de pH excesivo o bajo, que más adelante les hablaré acerca de cómo se les conoce, puede ocasionar grandes problemas en los órganos. Bueno, la regulación ácido-básica está dividida en 3 mecanismos, lo cuales son amortiguadores, la regulación respiratoria y la regulación renal. Los amortiguadores son el amortiguador de fosfato y el amortiguador de bicarbonato. Y en la regulación respiratoria está dividido por la expiración pulmonar de CO2, el aumento de la ventilación alveolar, y esto hace que haya una concentración de hidrogeniones y en el líquido extracelular, y esto provoca que se eleve el pH. También por el aumento de la concentración de hidrogeniones que estimulan la ventilación pulmonar. Y en la regulación renal se encuentra dividido por el control renal del equilibrio ácido-básico, la secreción de hidrogeniones y reabsorción de bicarbonato por los túbulos renales, la combinación del exceso de hidrogeniones con los amortiguadores de fosfato y amoníaco, y también por la corrección de avispados y corrección renal de la alcalosis. Bueno, el primer subtema es la concentración de hidrogeniones está regulada de una forma precisa. ¿Esto qué quiere decir? Que los cambios en la concentración de hidrogeniones alteran casi todas las células y las funciones del organismo. Esto hace que al alterar las células, pues caiga el tejido, y al caer el tejido, pues caen los órganos y pues prácticamente todo el cuerpo humano. ¿Cómo puede alterar? O sea, ¿cómo puede alterar las células y esto el funcionamiento del organismo? A través de la concentración de hidrogeniones en los líquidos orgánicos se mantienen normalmente en un nivel adecuado, normalmente de 0.0004. ¿Cómo altera las células? Más adelante se les hablará acerca del sistema amortiguador del fosfato, y esta ayuda mucho para que no haya una alteración en las enzimas, ya que un cambio drástico en los hidrogeniones, tanto alto como bajo, hace que haya una menos producción. La variación en la concentración de hidrogeniones en el líquido extracelular es solo de unas milésimas a comparación con el sodio, ya que del sodio es de 142.000 equivalentes. Esto, como anteriormente lo dije, pues trae mucha importancia en las funciones celulares. En el lado derecho se encuentra una tabla en la cual nos dice los diferentes iones, su concentración en el líquido extracelular y su concentración en el líquido intracelular. Estas concentraciones son las que se consideran normalmente. Y en el caso del sodio, pues su concentración en el líquido extracelular debe de ser 135 a 145 miliequivalentes. En el caso del potasio debe de ser de 3.5 a 4.5 miliequivalentes, del cloro de 90 a 100 miliequivalentes, del calcio de 8 a 10 miliequivalentes. En el caso del magnesio es de 2 a 2.5, es muy baja. Y en el caso del bicarbonato es de
24 miliequivalentes. O sea, esto siempre manténgalo. O sea, la concentración normal en el líquido extracelular del bicarbonato va a ser de 24 miliequivalentes. En el líquido intracelular, pues la concentración normal es de 8 a 10 miliequivalentes, de potasio es de 140 a 150 miliequivalentes, de cloro de 4 miliequivalentes y de calcio en el líquido intracelular es muy baja, ya que solo es de 0.0 miligramos. En el caso del magnesio, la concentración normal en el líquido intracelular es de 26 miliequivalentes por litro y en el caso del bicarbonato es de 10 miliequivalentes por litro. Esto siempre manténgalo, ya que ¿cómo les podré decir? La concentración de bicarbonato normal es de 40 nanoequivalentes, de la presión de dióxido de carbono es de, en el caso es de 29 miliequivalentes. Y el pH normal, siempre manténgalo en mente, es de 7.4. Arriba alcalosis, abajo acidosis. Continuaré hablando acerca de qué es un ácido y una base. Un ácido es una molécula que contiene átomos de hidrógeno y que éste es capaz de liberarlos. Y una base es la que es capaz de poder aceptar los hidrogeniones. Y por ejemplo, en la parte de abajo hay una imagen en la cual está un ácido y una base y nos dice que el ácido tiene que tener un pH menor a 7. Y en el caso de la base nos dice que debe de tener un pH mayor a 7. Los ácidos y bases se dividen en ácidos fuertes y débiles y en bases fuertes o débiles. En este caso, bueno, un ácido fuerte es como el ácido, el ácido clorhídrico y un ácido débil es como el bicarbonato, que tiene menos tendencia a disociar sus iones y a liberar hidrogeniones con menos frecuencia. Bueno, en la parte derecha aparece una tabla en la cual nos dice que son los pares conjugados. ¿Que esto qué quiere decir? Que cuando hay un ácido fuerte existe una base débil y cuando haya un ácido débil existe una base fuerte. Y una base fuerte es igual a un ácido débil y una base débil es igual a un ácido fuerte. Esta tablita representa ácidos fuertes, los tipos de ácidos fuertes más comunes, las bases fuertes más comunes y los ácidos débiles más comunes. También las bases débiles más comunes. Los ácidos fuertes más comunes es el ácido clorhídrico, el ácido bromídico, el ácido iodídico, el ácido nítrico y el ácido clorhídrico. En caso de las bases fuertes más comunes está el dióxido de sodio, el hidróxido de potasio y el hidróxido de calcio. Y en caso de los ácidos débiles más comunes se encuentra el ácido acético, el ácido fórmico, el ácido benzoico, el ácido cianhídrico y el ácido fluorhídrico. Y en caso de las bases débiles más comunes está el amoníaco y la aniilina. El siguiente subtema es la concentración de hidrogeniones y pH normales en los líquidos corporales y cambios que se producen en la acidosis y en la alcalosis. Bueno, la acidosis es cuando el pH está abajo de 7.4 y la alcalosis cuando el pH se encuentra elevado y está arriba de 7.4. En esto hablaremos acerca de la concentración de hidrogeniones en la sangre. Esta suele ser normal entre 0.00004, que haciendo una equivalencia es igual a 40 nanoequivalentes y llega a variar entre 3 o 5 nanoequivalentes. Y esta en condiciones extremas puede llegar a variar hasta 10 nanoequivalentes. Y bueno, la concentración de hidrogeniones es baja, por eso es habitual expresar la concentración de la siguiente forma.
que, como se los comentaba, se ocupa un logaritmo, bueno, una fórmula que es pH igual a menos logaritmo por 1 sobre hidrogeniones, que es igual a logaritmo por hidrogeniones. Ejemplo, los hidrogeniones normales es de 40 nanoequivalentes, es decir, de 0,0000.4, y por lo tanto el pH normal es de 7.4. Aquí el pH está relacionado con la concentración real de hidrogeniones mediante la siguiente fórmula, que es la fórmula que anteriormente les expliqué, pero bueno, aquí está un poco más esquematizada, que lo es pH igual al menos logaritmo sobre 1 sobre hidrogeniones igual a menos logaritmo por hidrogeniones. Y como anteriormente les había comentado, pues el ejemplo claro es de hidrogeniones que es normal a 40 nanoequivalentes y pues que nos sale como un pH normal 7.4. Bueno, aquí quiere decir que el pH es irreversiblemente proporcional, por lo que quiere decir que cuando hay un pH bajo, hay una concentración alta de hidrogeniones y cuando hay un pH alto, hay una concentración baja de hidrogeniones. En la tabla, esta tabla la saqué de la página 404 del libro de Guyton, del capítulo 31, y es la tabla 31-1. Y esta nos explica acerca de los diferentes pHs en el cuerpo. Por ejemplo, en el líquido extracelular el pH normal es de 7.4, en la sangre arterial igual, en la sangre venosa es de un rango de 7.35 a 7.45, al igual que en el líquido intersticial que es de 7.35 a 7.45. El líquido extracelular está en un rango de 6 a 7.4, esto se considera normal. En el caso de la orina, pues aquí, bueno, nosotros nos podemos fijar que la orina empieza a ser un poco más ácida en ciertos casos. Y ya que su rango normal es de 4.5 a 8. Y en el jugo gástrico, el pH se encuentra en 0.8. Por eso suele ser muy ácido y que puede descomponer los alimentos de cierta manera que los convierte en enzimas. La defensa frente a los cambios de la concentración de hidrogeniones, amortiguadores, pulmones y riñones. Esto se divide en 3 partes, lo cual es cuando los sistemas, bueno, la número 1 es cuando los sistemas de amortiguación ácida básica actúan y se combinan con un ácido con una base, esto haciendo que no haya un cambio excesivo en la concentración de hidrogeniones. Y en el caso 2, bueno, en el segundo punto es cuando se encarga de que el centro respiratorio regule la eliminación de CO2, o sea, dióxido de carbono, y también regula la eliminación de bicarbonato del líquido extracelular. En el caso renal, hace que los riñones puedan excretar una orina tanto ácida como alcalina, y esto permite que se normalice la concentración de hidrogeniones en el líquido extracelular en el caso de la acidosis y la alcalosis. Bueno, en esta parte les explico un poco más acerca de qué es la acidosis y la alcalosis. Como sabemos, la acidosis es cuando el pH se encuentra abajo de 7.4 y la alcalosis es cuando el pH está elevado y está mucho más arriba de 7.4. Y la acidosis es una afección en la cual hay demasiado ácido en los líquidos del cuerpo, lo opuesto a la alcalosis, que es cuando hay un exceso de base en los líquidos corporales. Bueno, en la tablita que está de la parte izquierda se encuentra, bueno, nos relaciona la concentración de pH, la concentración de bicarbonato y la presión de dióxido de carbono. Y también nos dice cuando es una acidosis metabólica, acidosis respiratoria o cuando es una alcalosis respiratoria y metabólica. Una acidosis metabólica es cuando el bicarbonato se encuentra bajo, el pH también está bajo y la presión de dióxido de carbono está bajo. Esto hace que sea aumentado.
Y la acidosis respiratoria es cuando el bicarbonato se encuentra alto, el pH bajo, pero aquí también se encuentra la presión de dióxido de carbono alta. En el caso contrario, cuando es una alcalosis metabólica, el bicarbonato está alto, el pH está alto y la presión de dióxido de carbono igual está alto. En el caso de una alcalosis respiratoria es cuando el bicarbonato está bajo, el pH sigue siendo aumentado porque es una alcalosis, pero el bicarbonato igual está bajo y se le conoce como disminuido. En este esquema solamente habla de cómo actúan los hidrogeniones en los sistemas amortiguadores de los líquidos orgánicos y cómo hacen que esto haya una mejor eliminación. También acerca de que el aparato respiratorio actúa en pocos minutos para eliminar el dióxido de carbono y por lo tanto el bicarbonato en el organismo. Esto quiere decir que hay una respuesta más lenta en los riñones cuando eliminan ácido en diferencia de otras defensas y esto requiere un intervalo de horas o a veces hasta días. Ok, bueno, aquí hablaremos acerca del amortiguador de hidrogeniones en los líquidos corporales. Esto quiere decir que un amortiguador es cualquier sustancia capaz de unirse de manera irreversible a los hidrogeniones. La reacción amortiguadora es cuando hay una amortiguación con un hidrogenión, que más adelante se los hablaré acerca de, por ejemplo, cuando actúa en la amortiguación del fosfato y en la amortiguación del bicarbonato. La importancia de estos amortiguadores es que en los líquidos orgánicos se salte a la vista si se puede considerar la baja concentración de hidrogeniones y presente en los líquidos orgánicos y la cantidad de grandes ácidos relativa. Y también acerca de cada día, cómo la ingesta y cómo se producen a través del metabolismo unos 80 miliequivalentes de hidrogeniones. Ok, y también les hablaré acerca del sistema amortiguador de bicarbonato, que como ya lo saben, este consiste en mantener en 0.0 miliequivalentes por litro el pH. ¿Cómo actúa? Se preguntarán cómo actúa. Este consiste en que el amortiguador más hidrogeniones hace que exista la amortiguación de hidrogeniones. En este caso, por ejemplo, cuando el bicarbonato más hidrogeniones, acá se actúa el amortiguador que hace que se produzca el bicarbonato por sí solo y esto hace que se haya una anhidrasa carbónica, que es la que actúa acá, y esto produce CO2 más HCO2. ¿Y esto qué es lo que provoca? Bueno, en este caso, en un ejemplo más abajo, es cuando hay más hidrogeniones, actúa el amortiguador y hace ácido hidrogeniones. Y pues, cuando el CO2 aumenta, que es dióxido de carbono, consiste en que este se elimine a través de la respiración. Y bueno, por ejemplo, acá en este caso, también les explicaré acerca de la ecuación de Henderson-Albert, que consiste en que él hizo esta ecuación para que se pudieran calcular los pHs adecuados. Y esta consiste en que pH es igual a PQ más logaritmo sobre bicarbonato sobre 0.03 por presión de CO2, o sea, presión de dióxido de carbono. Y para no hacer tan difícil esta ecuación, bueno, la simplifiqué un poco y está acá abajo, que es pH igual a bicarbonato sobre presión de dióxido de carbono. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hay más bicarbonato, hay más pH. Cuando hay menos bicarbonato, hay más pH. En caso contrario, con la presión de dióxido de carbono, es que cuando hay más dióxido de carbono, hay menos pH. Y cuando hay menos dióxido de carbono, hay más pH. Ok,
Aquí, bueno, esta es la curva de titulación del sistema amortiguador de bicarbonato. Y esta, de la parte derecha se encuentra el porcentaje de amortiguación del bicarbonato y del lado izquierdo se encuentra el ácido carbónico como porcentaje de una forma de ácido carbónico o de dióxido de carbono. La onda se expresa de cierta manera que hace que iniciando a 110 PQ equivalente a 50 y el punto normal sea de 100 en el cuerpo. ¿Qué esto qué quiere decir? Que debe de ser el punto normal de 7.4. Bueno, como saben, esto habla acerca de el capítulo 31 del libro de Guyton, que es regulación ácido básica. Les hablaré acerca del sistema amortiguador de fosfato, que consiste en que es una función a nivel intercelular y que el pH está en estos rangos de 6.8 y que este se encarga de la amortiguación de ácidos fijos. En este caso, vamos a ocupar el ácido fosfórico y vamos a ocupar que se va a mezclar igual con ácido fosfórico y en la amortiguación se ocupará el ácido clorhídrico con el fosfato disódico y estos van a crear un ácido más fuerte. Entonces, acá entre el amortiguador queda como resultado el fosfato trisódico igual más el cloruro de sodio. Y esto es como una amortiguación de fosfato. Y van a decir, pues ¿para qué sirve el sistema amortiguador de fosfato? Pues este es el que se encarga de neutralizar el pH y también el que lo regula en la sangre. Esto tiene que ver cuando, por ejemplo, hay un cambio de hidrogeniones, o sea, hay una alteración de hidrogeniones, y esto hace que se pare la actividad o la producción de enzimas. Los hidrogeniones en este tema tienen que ver mucho. ¿Por qué? Porque son los encargados del que el pH se eleve o el pH baje. Y pues este es el que amortigua y no deja que eso, o sea, que no deja que baje de golpe. Ok, la concentración del líquido extracelular es baja, ya que es de solo 8% de la concentración de amortiguador de bicarbonato. Y también esto quiere decir que el fosfato suele concentrarse mucho en los lóbulos donde hay incremento de potencia de amortiguación del sistema de fosfato y el pH del líquido tubular suele ser considerablemente menor que el líquido extracelular que se aproxima más a los márgenes en amortiguación a PQ. Ok, por último hablaremos acerca de que las proteínas son amortiguadores intracelulares importantes. Estos son de gran importancia ya que actúan de la célula y la membrana celular es la que permite que haya una cierta difusión de iones de hidrógeno que la membrana permita una difusión para que entre estos haya un cierto equilibrio, para que haya un equilibrio tanto de carbonato de tanto de iones y cabe destacar para mantener un equilibrio necesitamos varias horas de equilibrio y esto permite que la difusión de estos elementos del sistema amortiguador de bicarbonato produce cambios en el pH del líquido intracelular que sigue a los cambios del pH extracelular. Por esta razón, los amortiguadores del interior de la célula ayudan a evitar los cambios. Y también pueden pasarlo como máximo variando amortiguador importante. En este caso, en los eritrocitos, la hemoglobina actúa como un amortiguador importante. Son los que por eso abajo hace que la hemoglobina más actúa como un amortiguador importante que lo es. Ok, cabe destacar que alrededor del 60 al 70% de la amortiguación química total de los líquidos orgánicos se produce al interior de la célula. ¿Esto qué quiere decir? Que es muy poco lo que se produce fuera de la célula. O sea, la mayor parte, el mayor trabajo es al interior de la célula. O sea, eso es lo que deben de saber. La célula también dice que en caso de que los eritrocitos y los iones de hidrógeno y bicarbonato se muevan muy lentamente a través de la membrana, a través de la membrana celular
Y ¿Qué es lo que quiere esto decir hace que se prácticamente? retrase varias horas el Que momento del en que las 60 al proteínas 70% celulares se produce en el entren líquido como orgánico, amortiguación de las anomalías. que Y prácticamente la también nos célula es dice la que que acapara a los hidrogeniones, a los que eritrocitos además de y que al haya una bicarbonato. elevada Y concentración de esto nos dice proteínas en que la las célula, proteínas intracelulares alcanzan su esto máxima también capacidad de contribuye a amortiguación que la de las amortiguación de anomalías las PQ y ha en sido muchos de los sistemas básicamente proteicos sea muy cercana extracelular. al pH La alta intracelular. concentración de proteínas en la célula contribuye a la potencia Cabe destacar que alrededor del 60 al de 70% de la de amortiguación química amortiguación total de en los el caso líquidos del hecho de orgánicos que se las produce PQ al de interior muchos de de la los célula. sistemas proteicos ¿Esto son qué muy quiere cercanos decir? Que al es muy pH poco lo que se intracelular. produce. Bueno, Acá esto es se importante presenta una para que imagen la que es la amortiguación hemoglobina, en los líquidos que está celulares formada por la por concentración de hierro, fosfato hemo, en estos oxígeno líquidos, y además de globina. que el pH de los Y líquidos como vemos, intracelulares es como menor que de los entrelazados, líquidos están entrelazados extracelulares y entre por sí lo tanto mismos. suele estar Y esto un es poco más importante próximo para la al PQ amortiguación de los del líquidos sistema amortiguador de fosfato celulares en el y líquido la extracelular. concentración de En la fosfato parte de en abajo se estos encuentra, líquidos. bueno, en la parte derecha Además de creo, que el se pH de encuentra los líquidos cómo es está menor formada que una el líquido hemoglobina y sabemos extracelular, que la hemoglobina está formada y por este suele hierro, estar más hemo, próximo al globina y PQ, oxígeno. que, bueno, sabemos que el pH Bueno, es, esto es el pH importante normal es para de que la 7.4. amortiguación en los líquidos. Esta Esto es tiene la mucho que parte ver con última, la amortiguación de que es las el proteínas principio y es el isohídrico principio y cuál es su isohídrico y su fórmula. fórmula. Esto Esto es cuando se produce produce un una, cambio en la concentración de un, hidrogeniones en un líquido cambio de extracelular concentración de y esto nos hidrogeniones de ayuda a que haya hidrógeno un cierto equilibrio en el y líquido cambio en el extracelular. mismo tiempo. Y esto, Este bueno, principio mayormente implica que lo que se encarga de toda hacer esto es situación que que exista un determine un equilibrio en los cambio de sistemas de equilibrio de unos amortiguación. sistemas Y amortiguadores esto también modifica cambia a también el través del equilibrio en tiempo. todos los demás. O sea, ¿qué quiere decir? Que si hay Esto un hace cambio en que el se sistema amortiguador de modifique fosfato en o en el todos los sistema demás amortiguador sistemas de de bicarbonato, amortiguación el va a existir equilibrio, un cambio ya en que todo. O sea, estos prácticamente todo va a estar alterado. Y se estos sistemas equilibran amortiguan, de hecho, mutuamente de simultáneamente iones los de hidrógeno hidrogeniones unos unos a a otros. otros. La La ecuación fórmula de esta de este fórmula principio es consiste en que bueno, hidrogeniones es igual a hidrogeniones igual a Q Q1 por por este esto tiene un mucho que ácido ver débil con la por amortiguación de las proteínas y ácido es el principio conjugado es isohídrico igual a y su fórmula. Q2 Esta y este produce multiplicado por un ácido débil y un ácido un conjugado es cambio de igual a concentración de Q3 y hidrogeniones de así, hidrógeno y por un en el ácido líquido débil extracelular. y un ácido Y esto, conjugado y estos bueno, se van sacando mayormente de cierta lo que se manera encarga y de hacer estos esto al es que final exista llevan un a equilibrio en los sistemas de o sea, amortiguación y una esto fórmula final. también cambia a través del tiempo.